Buenos días, amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Este día 22 de febrero del año 2025, en este escenario jurídico, Sandra Yaya, vamos a estar hablando del tema que ha expuesto Vándalos. Y Vándalos habla algo muy interesante que vale la pena que hoy los colombianos podamos enterarnos de esta parte y hacer como, digamos, juntar las piezas de este gran rompecabezas. En estos días, en Cúcuta, sucedió que estallaron 8 bombas en Villa del Rosario, una en el CAI, otra en un peaje y otras explotaron. Bueno, lo curioso es que apareció 24 horas después el señor Uribe Vélez manifestando que era muy importante rápidamente establecer políticas para la seguridad democrática. ¿Por qué él tanto anuncia su tal seguridad democrática cuando ya todos los colombianos sabemos que su seguridad democrática fue todo un total fracaso? Y lo único que pasó con la seguridad democrática fue que dejó en su proceso una larga lista de muertos. Muchísimos jóvenes murieron a causa de su seguridad democrática. Hoy en la JEP enfrentan imputaciones severas 4 generales y 35 exmilitares de Colombia del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando fue presidente de Colombia para el 2002-2010. Su seguridad democrática nunca pudo funcionar como se esperaba, porque siempre fue enredada en solo falsedades, en solo mentiras. Y curiosamente, Vándalos expone el día 21 de febrero un video muy interesante, con una anotación muy interesante, que dice así: el aparato organizado de poder de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, lo voy a leer para que lo podamos analizar un poquito acá en este escenario. Dice así: Vándalos, una pregunta grande. ¿Tenía Álvaro Uribe Vélez un aparato organizado de poder? Los señalamientos sobre la posible existencia de un aparato organizado de poder bajo Álvaro Uribe Vélez se encuentran en su relación con estructuras paramilitares y en su política de seguridad. A continuación se analizan los elementos clave que podrían sustentar esta hipótesis. La primera, jerarquía y disciplina interna. Un aparato organizado de poder requiere una cadena de mando definida y una estructura donde las órdenes sean ejecutadas sin resistencia interna. Es decir, desde acá podemos hablar de que los mandos militares de esa época todos estaban regulados en una resistencia interna, es decir, era una declaración y todos la acogían. De no ser así, pues vendrían enseguida cualquier cantidad de acciones que afectarían la vida de esas personas. Entonces, las Convivir, 1995-1997, punto y coma. Como gobernador de Antioquia, Uribe promovió estas cooperativas de seguridad privada que, según diversas investigaciones, sirvieron de base para la expansión del paramilitarismo. Y obviamente, mucho más adelante vino lo que se llama la gobernanza paramilitar, la cual siempre ha manifestado el presidente de la República, Gustavo Petro, que existió y pues todavía quedan sesgos, quedan cualquier cosita todavía ahí presente. Estas estructuras tenían una jerarquía definida y actuaban con un sistema de disciplina interna en coordinación con organismos estatales. ¿Esto qué significa? Que los paramilitares no actuaban solos, tenían una jerarquía definida con una disciplina interna y movida desde el aparato estatal de esa época. ¿Y quién estaba al frente en esa época del aparato estatal? Álvaro Uribe Vélez. Claro está que en el gobierno, cuando arrancó las Convivir, era el gobierno de Pastrana, Andrés Pastrana. Entonces Andrés Pastrana tendrá también mucho que ver con esta parte. Pero todavía no se ha logrado esa parte desenredar, pero poco a poco se irá ante la audiencia dando a conocer. Política de Seguridad Democrática 2002-2010. Durante su presidencia,
Uribe estructuró una estrategia en la que se articularon fuerzas militares, organismos de inteligencia, grupos encubiertos. Testimonios e investigaciones han señalado que existía una línea de mando que permitía la cooperación entre agentes del Estado y grupos paramilitares. Por esa razón es que fue muy supremamente claro el presidente de la República, Gustavo Petro, cuando le dijo a Pinzón y a Marta Lucía Ramírez, que fueron exministros de Defensa, uno del gobierno de Santos, otra del gobierno de Uribe, que él no admitiría ni aceptaría una persona ser ministro de Defensa que esté para actuar bajo línea de mando de buscar masacrar el pueblo, de trabajar una seguridad democrática, digámoslo así, para matar, que sea esa la intención, ¿no? Articular todo eso, no, sino alguien que respete la vida y los derechos humanos de las personas, que se atiendan y se combatan las criminalidades y todo eso, pero que el eje principal es respetar la vida de las personas, sus derechos humanos, a pesar de que sean lo que sean, pero existen mecanismos que con ellos en justicia se judicializan y etcétera, aquello, lo otro, pero nada que ver con la muerte, como hubo tanto que se conoció en muertes y muchas ejecuciones extrajudiciales que se vieron dentro de esos gobiernos a través de la seguridad democrática y que hoy el Centro Democrático, en cabeza de su líder Álvaro Uribe Vélez, siguen promoviendo. O sea, ellos muy curiosamente se preguntará uno, ¿quién actuó en activar esos mecanismos explosivos en Cúcuta? ¿Quién fue? Obvio, todos podemos apuntar al ELN, sí, puede ser ELN, pero entonces el ELN es un brazo articulado del uribismo con el que trabaja en conjunto. No sería nada raro pensar que así sea, porque si aquí en la seguridad democrática siempre hubo una cooperación mutua entre agentes del Estado y grupos paramilitares, como lo hemos visto en su desarrollo durante el tiempo en que hemos conocido la historia, pues no es raro ni siquiera un poquito pensar que detrás de esas 8 bombas que explotaron en Cúcuta está la mano de Álvaro Uribe Vélez, pero como siempre, uno tiene que salir en el escenario y decir que todo es presuntivo. Con ese señor todo es presuntivo, hasta que no se declare lo contrario, sigue siendo presuntivo. Pero, de acuerdo a la historia, nos arroja a que sí puede ser efectivo, que el señor tiene algo que ver con eso, o su gente que él mueve, que comparecen como borregos sin pensamiento, que siguen toda la línea de lo que el otro dice, porque no investigan, no analizan, solamente ejecutan las órdenes de lo que el otro diga y punto y ya. Entonces, pues, no es raro pensar que detrás de esas 8 bombas que se activaron pueden estar ese poder criminal activado que tiene Álvaro Uribe Vélez y que urge desmontarlo, y que para únicamente desmontarlo, como lo explicó la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve, todos tenemos que hacer un buen uso de nuestra soberanía y poderla entregar para ser, digamos, respondida, respaldada, ¿sí? No violada ni pisoteada, sino que haya responsabilidad cuando se entrega esa soberanía que todos tenemos y que se representa en el voto popular. Entonces, allí es donde empiezan a hacer lo que es la buena democracia, cuando a esas personas del Congreso actúan en favorecimiento al pueblo colombiano, que somos muchísimos más, y no somos ni 5 ni 10, sino somos muchísimos, somos 50 millones de soberanías que estaríamos entregando nuestro voto para que esas personas en el Congreso y en la presidencia, en ese poder ejecutivo, nos representen, y en el poder legislativo nos representen, y en el poder judicial nos representen, ¿sí? Entonces, el trabajo que nosotros tenemos por delante es bastante, porque como colombianos, los que somos mayores de 18 años, tenemos una gran responsabilidad, y es saber entregar correctamente nuestra soberanía a quien corresponda, no vender nuestra soberanía, no someter nuestra soberanía a que sea
impulsada por la violencia, por la violación de los derechos humanos, y engañada y que quede frustrada, ¿sí? Sino al contrario, nuestra soberanía es el único puente que tenemos nosotros para conseguir las reformas sociales que nosotros los colombianos necesitamos, porque todos aquí, no es uno, sino muchos, necesitamos tener empleo para sobrevivir. Muchos que no logramos alcanzar nuestra pensión necesitamos una pensión vitalicia, así sea un mínimo, 230.000 pesos mensuales durante el tiempo que estemos en este mundo, ¿sí? Porque ya con 60 años para arriba, pues si nos dan trabajo, sí, como dice, una entre 1000, así seamos unos tremendos, pero lastimosamente, como uno después de los 60 años no llega entero, muchos llegamos con carencias auditivas, visuales, físicas. Entonces, a razón de eso, en alguna parte, respetando estas tres cosas, nos van a dar trabajo. Puede que sí, como puede que no, pero por una miseria es que nos van a dar trabajo, lastimosamente, pero es la realidad. Entonces, deben existir reformas sociales que nos amparen. Y lo mismo, la reforma a la salud es necesaria, porque una persona se enferma y tiene que esperar a que un sistema le dé las posibilidades de recuperarse, pero para recuperarse es muy extremadamente lento. El cuerpo no espera. El cuerpo avanza en una enfermedad y eso no espera. En cambio, nosotros en el sistema de la salud tenemos que esperar ¿cuánto? Esperar para que nos atienda un médico de medicina general, esperar para que nos den una autorización para un procedimiento que nos tengan que practicar, esperar para que nos den un tratamiento y quién sabe cuánto tiempo, esperar para una fisioterapia. Mientras tanto, nuestro cuerpo lentamente se va dañando por culpa de ese sistema de salud como está presentado, como está configurado. La reforma a la salud lo que busca es mejorar esa configuración de ese sistema de salud, pero con ese mecanismo, con todo eso que se mueve a nivel general dentro de este país, con todo ese poder, pues es muy tremendo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros los colombianos como solución única? Darle un buen uso a nuestra soberanía, darle un buen uso a nuestro voto popular y pedir que muy prontamente se establezca el poder de la constituyente, que es a través del Congreso quien la autoriza, pero es importante y necesario porque día a día va pasando y gente en la Corte Constitucional van tumbándole todo lo que el presidente va metiendo. El presidente ha entrado varias cosas, permitió buscar que nos ayudaran en la rebaja de los servicios públicos, no lo permitieron. Que las comunidades a través de las juntas de acción comunal pudieran construir sus vías terciarias, no lo permitieron. Que los jóvenes que tenían créditos con el ICITUS tuvieran una tasa interés cero, no lo permitieron. Y ahora quieren atentar contra la última parte, que es la reforma pensional, que favorece a más de 2 millones de personas de la tercera edad que no lograron tener una pensión en esta vida y también lo quieren tumbar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros los colombianos estamos dando un voto popular bajo nuestra soberanía, pero aquellas personas que buscan afanosamente ese voto no van a respetar nunca nuestra soberanía, porque ellos allá en el Congreso no van a trabajar para el pueblo, sino para los lobbies, es decir, para el poder económico que existe, para las personas que tienen dinero. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros los colombianos? ¿Tendremos que desaparecer? No puede ser así. Entonces, ¿quiénes somos más? ¿Esos ricos o el pueblo? Somos el pueblo. Entonces, el pueblo, como somos más, tenemos ese poder. Hay que tener presente cómo lo vamos a usar. Y para poder usar ese poder, pues tenemos que también poner un poco de nuestra parte y hacer investigaciones de nuestra parte como cosa nuestra, no esperando, es que si no hay plata de por medio no lo haremos, no, es por nuestras vidas, es por la vida de nuestros núcleos familiares, es por la vida de nuestros hijos, es por la vida de nuestros nietos, es por la vida de las próximas generaciones que nos acompañen en nuestras familias. Si no hacemos algo ahora, más adelante no habrá nada que hacer. Es ahora o nunca, es ahora o nunca. Entonces, bien,
vamos mirando otro punto. Si se demostrara que estos mecanismos operaban con una jerarquía clara y un sistema de obediencia interna, se cumpliría el primer criterio del aparato organizado de poder. Por alguna razón, el señor Álvaro Uribe Vélez no permite que en el juicio que él tiene en este momento, el señor Andrés Cepeda Castro, Iván Cepeda Castro, perdón, pueda contarle a la gente cómo está establecido ese mecanismo de poder que viene del paramilitarismo, en alianzas con la parte del Estado de esa época, de esos gobiernos anteriores, del gobierno de Uribe, del gobierno de Santos, del gobierno de Duque, incluso del gobierno de Pastrana. La segunda parte dice una autonomía frente al derecho. Para que una estructura sea considerada un aparato organizado de poder, debe operar al margen del control estatal, y garantizar la ejecución de crímenes de manera sistemática, como sucedió con los falsos positivos. Todo era sistemático, todo estaba ya prácticamente programado, cómo tendría que suceder, cómo tendrían las personas que morir, cómo tendrían que ser secuestradas, atrapadas, engañadas, todo eso lo tenían ya totalmente planeado. Pero la vida, el destino pudo permitir llegar a las verdades a través de eventos que pasan en la historia de Colombia. Y de esa manera se logra llegar a todo eso y se descubre y se empieza a investigar y luego se empieza a difundir hasta que la gente sepa qué fue lo que realmente en esa época pasó tan oscura que muchos colombianos estábamos dormidos y no nos dábamos cuenta de que por detrás de nosotros estaban matando a un mundanal de gente de la manera más miserable y nosotros lo ignorábamos y hasta lo aplaudíamos, porque hasta mucha gente decía, no, es que Uribe es el gran colombiano, es que Uribe es el sagrado corazón de Colombia. Dios Padre amado. O sea, más de uno de los colombianos nos preguntamos en ese momento en qué estábamos, qué pensábamos nosotros los colombianos en el momento. No tenemos, digamos, no puede haber tanta culpa de parte de los colombianos porque lastimosamente para esa época nosotros no teníamos redes sociales tan fuertes como las de hoy. En esa época pues no existía una internet que nos diera todas esas cosas como las que nos da hoy. En esa época no había gente tan supremamente habilidosa y talentosa en materia de la edición de videos y de contar las noticias, así fuera una persona que ni siquiera tuviera conocimientos de eso, y hoy la hay. Hoy muchas personas emprendieron el camino de decir noticias aun cuando no son graduados en periodismo ni en comunicación social, pero de alguna manera muchos de nosotros, articulando nuestros talentos humanos que tenemos, pudimos lograr a través de un video mostrarle la verdad a otras personas, aun cuando sabemos que nosotros también mostrar las verdades de nuestro país nos acarrea peligro, porque es peligro lo que estamos aquí experimentando. El peligro, el arriesgo, hablo o no hablo, digo esto o no digo esto, ¿qué pasará si yo digo esto? ¿Será que vendrán y me harán alguna cosa? Todo eso uno lo piensa, pero bueno, siempre existe un Dios poderoso y un nombre hebreo de Dios poderoso como es Daled Lamed Alef, que nos protege de la mirada de la muerte, y yo todos los días lo evoco, todos los días lo clamo sin falta, y pues hasta el momento uno está seguro. Y pido también por mis hermanos, que están también en la misma tarea que mi persona. Pido por mi presidente, pido por los ministros, pido por los funcionarios, pido por los simpatizantes. Yo pido por la familia de él, porque si todo está bien, todo camina bien. Pero si nosotros nos olvidamos de esa parte, pues también va a empezar a ver ahí tenas cosas, ¿no? Y también a través del nombre hebreo de Dios, que es Kachotmen, es el que combate la corrupción y la injusticia. También pido mucho porque día por día acorrale a esta gente malvadosa. Cada día que se pueda acorralen a este señor Uribe Vélez, a Cabal, a Vicky, a Paloma Valencia, a Miguel Uribe Turbay, a Paola Urquín y a toda la cantidad de gente del Centro Democrático, porque demostraron
que no son buena gente, y los de Cambio Radical igual. Puede que de pronto entre todos ellos haya uno que sea bueno, pues que Dios lo salve, ¿sí? Apartándolo de ese camino. Pero es muy tenaz. O sea, todo esto que se ve es muy tremendo. Y solo pasa, lastimosamente, en Colombia. Bien, otro punto. Paramilitarismo y Estado. Varios ex jefes paramilitares han declarado que su actuar criminal fue posible gracias a la connivencia de sectores del Estado. Casos como la masacre del Aro o la Operación Orión evidencian cómo estructuras ilegales actuaron con la aparente permisividad de fuerzas oficiales. El caso de la Operación Orión es una de ellas, es una gran evidencia, porque esa Operación Orión fue articulada y fue guiada por un paramilitar, de cuyo nombre estamos aquí hablando del señor Marlon Andrés Castañeda Higuita, que le llamaban el Gomelo. Y pues con ellos y las fuerzas militares de Colombia, y amparadas en el Estado ¿de quién? De Álvaro Uribe Vélez, se organizó toda esa matanza. Y allá no solo cayeron paramilitares y guerrilleros, también cayeron personas inocentes que no tenían absolutamente nada que ver con ese conflicto armado, pero cayeron. Fueron varias personas y lastimosamente, ¿a dónde fueron a parar? A la escombrera de Medellín. Y allí, al día de hoy se descubren cuerpos óseos y se revisan y se identifican y después se investiga sus antecedentes penales y se dan cuenta ellos de que la gente no tenía ningún antecedente penal. ¿Qué nos dice esto? Que esa gente murió en un estado indefenso, en un estado de indefensión total, y que se configuró en un crimen de lesa humanidad. ¿Y quién lo provocó? El organismo estatal. ¿Quién lo comandaba en esa época? Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién es el culpable? Álvaro Uribe Vélez, porque él era el comandante supremo de toda esa gente de esa época. Y muchas cosas más ocurrieron en esa época, pero fueron tiempos supremamente oscuros para muchos colombianos que no fuimos nunca. Hasta ahora, con la llegada de Gustavo Petro, fue que nos enteramos todos de lo que estaba pasando. Si se comprueba que estos grupos actuaban con independencia del orden jurídico y con la capacidad de ejecutar crímenes sin restricciones, se cumpliría el segundo criterio del aparato organizado de poder. Tercero, capacidad para asegurar la ejecución de los crímenes. Un aparato organizado de poder debe garantizar que las órdenes ilegales sean cumplidas de manera efectiva, asegurando la ejecución de delitos sin que dependa de la voluntad individual de los ejecutores. Eso pasó porque igualmente en la Casa Nariño, cuando estaba Álvaro Uribe Vélez, a través del sótano entraron paramilitares, gestionaron el proceso. Falta es escuchar los audios que dice tener en su poder el hacker de la fiscalía, que son como 163 audios donde hablan Álvaro Uribe Vélez, el que era en ese entonces su secretario de gobierno, que murió en un helicóptero, el señor Carlos Castaño. Falta escuchar eso, tal vez de pronto la vida dé para que podamos escuchar esas interceptaciones, pero es muy tremendo todo eso que ha pasado. La parapolítica, la infiltración paramilitar en el Congreso durante el gobierno de Uribe muestra la existencia de una red de poder con capacidad para influir en decisiones políticas y garantizar impunidad. ¿Cómo garantizaron esa impunidad? Articulándolo desde la Fiscalía General de la Nación, desde las mismas cortes también. Entonces es muy tremendo. Entonces todo el aparato se movía de una manera que jugaba su papel muy importante para que todo eso se desarrollara. Si no hubiera existido eso, pues lo otro tampoco lo habría habido. De hecho, en esa época, cuando declaró Gustavo Petro, en esa época era parlamentario o congresista, hoy nuestro presidente de la República de Colombia, mandó por lo menos a más de 50 personas a la cárcel. Y entre esos que mandó a la cárcel, pues hoy muchos son familiares de periodistas, ¿sí? Y esos periodistas son los que le tienen una piedra y una rabia a Gustavo Petro, porque simplemente Gustavo Petro, cuando ese hecho mandó
a la cárcel a uno de sus familiares por parapolítica. ¿Ve? Tremendo. La red de inteligencia. Investigaciones han señalado que agencias estatales como el DAS, en esa época, Departamento Administrativo de Seguridad, participaron en actividades ilegales como espionaje, persecución a opositores y colaboración con grupos armados. De ahí surgió también la matanza que hubo de más de casi 5.000 simpatizantes de la Unión Patriótica. Muchas personas de ellas murieron. Líderes sociales también murieron, periodistas también murieron, políticos que no lograron morir fueron exiliados totalmente, funcionarios de esa época de la fiscalía que eran buenos también fueron exiliados. Entonces se vivió unos momentos muy tremendos, pero todos esos momentos que se vivían, todos estaban netamente en la oscuridad. Un poco grupo de personas lo conocía, pero otro tanto, que era la mayor parte de esa torta, lo desconocían, no sabían nada de eso. Si se confirma que existían estructuras con la capacidad de asegurar la ejecución de crímenes de manera sistemática, se cumpliría el tercer criterio del aparato organizado de poder: el análisis de la posible existencia de un aparato organizado de poder bajo la dirección de Álvaro Uribe Vélez. Sugiere que su gobierno pudo haber operado con una estructura jerárquica, con autonomía frente al derecho y con capacidad para garantizar la ejecución de crímenes de manera sistemática. Si hoy en la JEP se están imputando 4 generales y 35 exmilitares de rango alto, esto nos dice que sí existió ese tercer nivel, ese tercer criterio del aparato organizado de poder. Si las pruebas logran demostrar que estos elementos se configuraron en su gestión, la teoría de Claus-Rosin permitiría imputarle responsabilidad penal como autor mediato en los delitos cometidos dentro de esa estructura. Si nosotros hemos visto a nivel de América Latina lo que pasó con Fujimori, que ese señor también fue terrible, lo que pasó con Hitler, lo que pasó con Pinochet, ¿por qué tenemos que ser en Colombia nosotros la excepción y dejar seguir creciendo la impunidad del señor Álvaro Uribe Vélez? En especial las personas que lo siguen, en especial las personas que están aferradas a su líder y no lo analizan. ¿Por qué? Creo que es tiempo de que la justicia empiece a caminar en el sentido recto y normal, en el hecho de ser un excelente guardián de la patria y defender a los colombianos de este mecanismo de alto poder que existe, porque existe y se sostiene económicamente con todo lo que ellos han obtenido producto de negocios ilícitos, del narcotráfico, del contrabando. Son esas dos fuentes grandes por las cuales ellos tienen tanto dinero. Y lo más tenaz, que ellos con toda esa cantidad de dinero le dan armamento a esos grupos criminales y le dan territorio a esos grupos criminales. Y lo que está haciendo en este momento el presidente de la República es limpiando, Dios mío, limpiando todos estos territorios, retirando todos sus criminales, quitándoles su poder de financiación, que es la cantidad de dinero, las rutas de narcotráfico, todos esos hilos que los mueven todo, y quitándoles todo ese armamento que alguna vez esta sociedad política corrupta y empresarios corruptos le dieron. Luego, el trabajo que tiene que desarrollar el presidente de la República y su ministro de Defensa no es cualquier trabajo, siempre lo he dicho, es titánico, es estar combatiendo una fuerza descomunal, es un enorme monstruo que tienen que ellos combatir.
Lo menos que nosotros los colombianos podemos hacer es apoyarles, porque más no podemos hacer. Y lo menos que nosotros los colombianos podemos hacer y dentro de nuestras capacidades es, hombre, dar nuestro voto popular a lo que vale la pena. Pero para poderlo lograr, nosotros tenemos que volvernos, si se puede, todos los colombianos y todos los jóvenes y todos los adolescentes y hasta los chicos de 10 años, 12 años, tenemos que volvernos unos tremendos en la investigación. Hoy tenemos abierta la línea de la inteligencia artificial y a través de ella podemos lograr muchas cosas. Pero si en Colombia nos tenemos que convertir todos en eso, pues lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si todos nosotros amamos nuestra patria, pues por nuestra patria que la amamos lo hacemos. Pero si no lo hacemos, seguimos perdiendo, seguimos perdiendo. Seguimos viendo tanta gente sin empleo, seguimos viendo tanta gente que no tiene la oportunidad de tener una vivienda propia. Tenemos el problema de seguir viendo gente que no puede tener alcance a la educación. Tenemos tanta gente que está enferma y no tiene alcance a la salud, a una buena salud. Y vamos mirando tanto en nuestro camino una cantidad de ancianos que en vez de estar en sus casas descansando, todavía siguen en las calles trabajando, vendiendo un helado de Bonai, o vendiendo obleas, o vendiendo ropita, o vendiendo chucherías. Se dice la palabra chuchería porque se refiere a cosas como, por ejemplo, cordones, tapitas de las ollas, verduras, frutas, bueno, qué sé yo, tanta cosa. Entonces, cositas así de ese tipo. Cuando esa gente debería estar en su casa con la edad que tienen descansando, del trajín de toda una vida. Es eso, no es más. Nosotros como colombianos tenemos que tener corazón y alma y entender que no es adoctrinamiento en ningún momento, es simplemente como despertar allá de interiormente eso de las personas y decirle, hombre, mire, es su país donde usted vive, es su tierra donde usted nació. Seamos un tanto empáticos y con sentido de pertenencia para defender nuestra Colombia, defender nuestra ciudad de Bogotá y estar apoyando a la causa de todo lo que se está haciendo. Cuando las cosas son buenas hay que apoyarlas, pero ¿por qué apoyar las cosas cuando son malas? Los únicos que apoyan lastimosamente las cosas malas son los que tienen mucha plata y les sobra el dinero, pero lastimosamente es como una enfermedad. La adicción al poder es una enfermedad y es psicópata, es sociópata. Entonces, tremendo. Bueno, eso es lo que yo les quería comentar en este video sobre eso, que realmente el aparato que existe acá es un aparato organizado de poder de Álvaro Uribe Vélez y que tiene que, de alguna manera, ese aparato debe desaparecer, ese aparato se debe desmantelar, se debe destruir, se debe derribar, combatir. Porque si no, ¿cuánto tiempo va a seguir más ahí? Y nos hace daño a todos los colombianos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.